Le damos el paso a Gigi Gutiérrez. Gigi es la directora ejecutiva de la agencia Planta, que es una publicista argentina con una gran trayectoria enfocada en la creatividad sustentable, la perspectiva de género y los negocios de triple impacto. Es reconocida en el sector por sus éxitos publicitarios y por obtener los más reconocidos y aclamados premios de la historia, como los Effie Award, los Mercury Award y los Lápiz de Oro. Y el Lápiz de Oro, perdón. Planta es la primera agencia nómada digital de triple impacto, estrategia y creatividad que desafía los procesos, es miembro de ATI, multiplicadora B y B Corp en verificación. Fue elegida como embajadora de Publicitarias Org para Estados Unidos y es coordinadora de las embajadoras de América Latina, promoviendo una publicidad libre de estereotipos de género y violencia simbólica. También fomenta que las mujeres y disidencias lleguen a puestos de liderazgo y a visibilizar su trabajo para promover referentes que inspiren a nuevas generaciones. Gigi, este panel es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. ¡Qué largo todo! Así que bienvenidos a todos, gracias por estar acá, por acompañarnos en este momento. Le quiero dar el paso a mis compañeras que me van a estar acompañando en este momento. Y antes de empezar, les voy a hacer solamente un breve comentario. Para mí es un honor estar acá con la organización, con Planned Parenthood. Es un día muy especial que venimos esperando hace muchísimo tiempo. Y en lo personal, lo quiero compartir porque estoy como muy movilizada. La pandemia no nos permitió estar juntos y a veces ya estamos cansados y estamos como muy irritados del distanciamiento social y de no podernos ver, pero es importante, por lo menos como responsables y comunicadores, trasladarles y decirles que tenemos que seguirnos cuidando. En lo personal, hoy me toca despedir a un padre que fue para mí, a mi tío, que está internado hace muchísimos días. Les pido disculpas porque estoy muy conmovida y le quiero dejar un abrazo grande a mi familia, a mi tía y a mis primos que me están dando fuerza y me están acompañando porque tengo ganas de estar ahí con ellos, y ellos también me han inspirado y me han apoyado muchísimo para que yo hoy pueda ser la profesional que soy, gracias al apoyo de toda mi familia. Así que, habiendo hecho ese marco, y sobre todo para justificar mis ojeras, les quiero agradecer y quiero compartir con ustedes, acá vamos a compartir pantalla porque estoy junto con mis colegas, que ahora las vamos a ir presentando, a ver si Zoom me acompaña para que ustedes puedan ir viendo la pantalla completa de este panel maravilloso que es todo, empieza con un porqué, y le damos la bienvenida. Buenas. ¿Cómo están? A este espacio donde vamos a estar uniendo el talento y la pasión para encontrar soluciones para millones de personas en América Latina. Realmente nosotros nos cuestionamos muchísimo cuando empezamos a trabajar con la iniciativa IDEA de qué podíamos hacer, cómo podíamos visibilizar la problemática, tener idea de lo que está pasando para que desde estos lugares de talento podamos inspirarnos y podamos tener ideas maravillosas que nos impulsen a seguir visibilizando y promoviendo los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres y niñas de la región. Así que es un honor para mí estar junto a Ana Costa, que es editora general de Wambra Ecuador, cofundadora y editora del medio, con una vasta trayectoria internacional, junto también a Jessica González, que es coordinadora de alianzas estratégicas en Alterna. Es una plataforma regional de innovación social que promueve el desarrollo de emprendedores conscientes y de la inversión de impacto social. Conjunto a Melanie Tobal, que es de gran inspiración para mí también en el sector de la industria publicitaria, que es fundadora y directora general de Publicitarias Latinoamérica, porque ya estamos en un montón de países de la región, que ella fundó y dirige esta organización y nos inspira todos los días. También es la directora y creadora de Agencia Hermana, una agencia que admiro muchísimo. Y Dani Perago, que es cofundadora de Impacto Ecuador,
que es la primera empresa B en Ecuador. Esto, chicos, es alucinante, que desarrolla un ecosistema que acoge y apoya a agentes de cambio a convertir sus ideas en empresas escalables y de triple impacto. Y también tuve el honor, digamos, a todas las que estamos acá somos parte un poquito de este comité organizador para que hoy podamos llevar adelante y darle apertura a este panel. Y tratamos como de pensar un poco cómo podíamos trasladarles a ustedes estos disparadores, ¿no? Cómo es que siempre aparece una idea y para que parezca esa idea tiene que haber un interrogante, ¿sí? Siempre hay como algún cuestionamiento. Entonces queríamos compartir con ustedes un disparador, algo que se les haya despertado en algún momento a mis compañeras aquí presentes, que fueron las que lo pulsó para que tengan una idea maravillosa para impulsarnos, porque toda idea empieza con un porqué. Entonces, quería dar como el pie a Ana, que ella me compartió esta imagen. Acá abrimos el micrófono, chicas, y como vamos charlando entre nosotras como de café. A que nos cuentes un poco, Ana, ¿qué pasó con esta imagen? Hola Gigi, hola con todas, con todos, con todes, bienvenidos, bienvenidas a este panel. Estoy súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, esta es la imagen que les compartí. Eh, Quisiera que la vean un poquito, que puedan mirar qué es lo que estamos ahí observando. Eh, y bueno, esta imagen para mí la escogí cuando Gigi nos preguntaba, nos decía, bueno, queremos una imagen disparadora, ¿no? O sea, que nos cuente las razones de por qué estamos trabajando, en mi caso, desde el periodismo y los medios digitales alternativos, comunitarios, feministas. Estamos trabajando la primera imagen que se me vino cuando Gigi me preguntó fue esta, ¿no? Que es una ilustración de Vilma Vargas, Vilma Traca, la pueden encontrar en redes sociales, es una caricaturista ecuatoriana que hizo esta ilustración para un especial periodístico que trabajamos en Wambra en 2018 sobre la maternidad forzada de niñas. Y Vilma, después de conversar con ella, una cosa interesante, Gigi, es de que Vilma creo que es la única caricaturista mujer en Ecuador, digamos caricaturista política, y una de las caricaturistas que ahorita está, digamos, hablando, ¿no? Hablando de estos temas, hablando de feminismo a través de la caricatura. Y realizó esta caricatura para el especial periodístico que se llamó Las Niñas Invisibles en Ecuador, que fue un especial que trabajamos en 2018 con otros medios digitales de toda América Latina, en una cuestión que se llamó Ser Niña en América Latina. Y para mí era esta imagen la que significa un montón de por qué seguimos con Wambra trabajando el periodismo feminista con enfoque de derechos y con una agenda clara en los derechos sexuales y reproductivos. Es la imagen de las niñas madres obligadas a la maternidad forzada y sobre todo no solamente el tema de ellas, ¿no? Sino también de una sociedad que permite la violencia, que permite el abuso y que finalmente va tapando, digamos, la posibilidad de que estas niñas no sean vistas, no reciban justicia, no reciban reparación, y creo que ese fue el mensaje más potente de esta imagen cuando le escogí Gigi para compartirla con ustedes. Está sin micro. Es hermosa y gracias porque digo, hay como todo un talento también atrás de esta ilustradora que nos inspira y cómo podemos comunicar tanto desde el arte. Así que me parece maravilloso. Y también quería preguntarle un poco a Dani, ¿no? Digo, Dani, ¿qué me inspira esta situación? ¿Qué te despertó? ¿Cómo fue ese porqué? Gracias, Gigi, y un gusto poder sumarme a este panel. Y bueno, esta imagen para mí representa un montón de agentes de cambio que desde seguramente fue esto hace 6 o 7 años,
estuvimos trabajando y colaborando desde Impacto, desde este espacio de trabajo, desde esta aceleradora, esta consultora y ahora fondo de inversión que apoya y acoge a emprendedores y emprendedoras que quieren a través de sus negocios cambiar y resolver los problemas sociales y ambientales que vivimos. Y yo vengo mucho desde el optimismo. Yo creo profundamente que estas mentes, que este talento que puede venir desde lo más diverso, realmente puede hacer que cambiemos los grandes retos que las mujeres y las niñas de la región enfrentan en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, como ya escuchamos la data que Ana nos presentó antes. Yo creo que desde una transformación, desde la innovación y el emprendimiento, que tiene una capacidad de escalar, puede llegar a afectar millones de vidas. Y a mí me inspira eso, el trabajar con estas mentes brillantes, el trabajar con organizaciones que también, como en este caso, hemos organizado este espacio y este foro, y desde ahí yo me desarrollo y vibro para poder seguir sumando a muchos más en Latinoamérica y esperemos en todo el mundo. Y doy fe que hay un equipo ahí hermoso que pulsa y que vamos y que avanzamos y que estos momentos fotográficos que se quedan en nuestra cabeza constantemente son esa pulsión. Y también como que hay un trabajo y hay veces que mismo el estar haciendo también es el que te pulsa. Y Jessy, contanos un poco qué pasó con este resumen de lo que veníamos ahí chateando un poquito. Gracias, Gigi. ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien, buenísimo. Pues un placer estar aquí con todos ustedes y arrancar este foro 2021. Estoy muy emocionada y es un honor pues estar aquí en este primer panel arrancando todas las grandes actividades que van a tener. Pues mi imagen un poco disparadora fue la campaña que hicimos en Alterna para un día tan especial que es el 8M, ¿verdad? El 8 de marzo. Y lo que buscamos con esta campaña es un poco motivar a nuestro portafolio de emprendedoras. Estamos muy orgullosos en Alterna de tener un portafolio de casi 50% de empresas lideradas por mujeres y queremos seguir creciendo. Y reconocemos que el potencial femenino es esencial para la construcción de un mundo con oportunidades para todas las personas. Valoramos increíblemente a nuestras emprendedoras que con su trabajo diario, tanto en el campo como en la tecnología, como de forma virtual, transforman el contexto en el que están viviendo y también inspiran a otras mujeres a romper barreras y estereotipos. Así que estamos muy orgullosos de todo lo que hemos encontrado en Alterna a través de la iniciativa IDEA y del portafolio de mujeres que están constantemente cambiando el mundo a través de sus ideas y a través de su trabajo. Así que eso es lo que nos motiva y eso es lo que vamos a seguir haciendo y promoviendo. Y muchas gracias. Un placer estar aquí con todos. Es genial y las voy escuchando y me voy acordando también yo, que eso también está bueno para contarles a los que están del otro lado, porque con esto de la virtualidad, yo veo como, no sé si el chatcito se mueve o no, pero es esa pregunta también para trasladar de todos los que están del otro lado de ¿qué los mueve, no? ¿Con qué por qué, con qué interrogante empezamos a crear estas ideas? Y hoy tenemos un montón de información o tenemos un montón de contenido que está dando vuelta, como la charla maravillosa que escuchamos recién de Ana Hues, hay un montón de datos que son los que te pulsan en algún momento a preguntarte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cómo puedo resolver? Y con eso le quiero dar el pie a Mel, porque en este caso les voy a proponer que escuchemos, no es una imagen, es un audio, que no sé, Mel, si quieres decir algo antes o le doy play directamente para ver el por qué, ¿no? Hacemos lo que hacemos. Dale play, sí, creo que se explica solo. Ah. Estás con una mina en el living de casa, sacas unas easy embequeladas y se tiran en el sofá. La cosa se pone heavy, hot, ardiente, on fire. Ella comienza con un no. Y vos, sí. Y ella, no. Y vos, sí. Y ella grita, no. Y ahí tenés dos opciones, man. O te alejas pensando que te pide respeto. ¿Qué haces?
No te dije no, te dije no. O te alejás para darle un trago a la Isenbeck y volvés a la carga, porque sabés reconocer la gran diferencia entre no y nah. Isenbeck, el que sabe, sabe. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bueno, creo que eso explica por qué nos tenemos que involucrar desde la publicidad en los derechos sexuales y reproductivos y en la perspectiva de género. Mi porqué no es inspirador, sino todo lo contrario, es un porqué bastante horroroso. Esta publicidad estaba al aire cuando yo era adolescente, que era cuando, me duelen los oídos poner acá, sí, es terrible, es muy espantosa. Esto estaba al aire cuando yo era adolescente, y yo ya en ese momento me había sentido terriblemente incómoda. En ese momento, claro, yo era adolescente, si bien era una adolescente punk y ya estaba muy involucrada en muchas temáticas de feminismo, ¿no? Y tenía como ciertas bases, igualmente no tenía, digamos, el trabajo que tengo hoy en día o las capacitaciones que tengo hoy en día, pero ya entendía que esto estaba mal. Y esto era una campaña que la gente celebraba y que pasaba una y otra vez y una y otra vez al aire. Y yo digo, ¿no? En ese momento yo era adolescente, mis compañeras y compañeros eran adolescentes, y esto estaba completamente naturalizado, y esto sigue completamente naturalizado en un montón de países de Latinoamérica. No estamos, esto nos parece un horror, pero esto sucede, y esto sucede en los colegios, sucede la palmadita de qué rica que estás, suceden un montón de cosas de no respetar nuestros derechos, no respetar nuestro espacio, no respetar nuestro cuerpo, ¿sí? Esta es la base que después termina en no respetar nuestras decisiones. Y por eso lo elegí como disparador. Tanto yo como lamentablemente todas las amigas que tengo hemos vivido situaciones de violencia sexual. Y sobre todo las hemos vivido cuando no teníamos conocimiento de cuáles eran nuestros derechos, cuáles eran los anticonceptivos, qué es el consentimiento, y un montón de cuestiones que están 100% ligadas a los derechos sexuales y reproductivos. Y la publicidad es una industria que tiene el poder enorme de elegir dos caminos. El primer camino es ser conscientes de estas problemáticas y usar toda esa creatividad, ese potencial y esas inversiones maravillosas que tienen las marcas para construir un mundo mejor, o seguir haciendo esto y seguir validando la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las identidades de género disidentes. Así que este es mi disparador, y también es un porqué de todo lo que hago, porque quiero otra publicidad y quiero una publicidad que también nos ayude a sanar a todas las que hemos vivido cosas espantosas gracias a comerciales como el que hemos escuchado recién. Total, total, me acuerdo perfecto cuando me compartiste el archivo, como que sentí escalofríos en un momento, porque reviví, yo también en ese momento era adolescente y algo se despertó y dije, pará, esto para mí estaba naturalizado. De hecho, les contamos también que se usaba mucho como insight de que hablabas con tus compañeros de colegio y te decían, ¿nah? O no, ¿qué te dijo? O sea, era como que hasta se llegaba a naturalizar. Y ese es el poder que tenemos. Y ahí es donde me gustaría preguntarles a ustedes, que hoy tienen muchísimo como para compartir con los que están del otro lado, que por ahí los que tenemos el privilegio de tenerlas más cerquitas en nuestro día a día, lo sabemos, pero ¿se han encontrado con alguna eventualidad, con algún desafío en este proceso? Digo, que a veces continúa y a veces no, pero así ya como en el orden que quieran, digo, ¿cómo van atravesando, digamos, esas oportunidades de desafíos, para no decir trabas y piedras en el camino, en este desarrollo de la carrera de cada uno de ustedes? Ahí se me pusieron todas tímidas mis compañeras, están todos en mí. Bueno, va Dani, dale, les digo yo, ahora va Dedo. Muy bien, Dedocracia funciona bien. Bueno, creo que hay que ir
un poco hacia atrás, hacia la historia, y en esto yo recuerdo mucho una conversación con Ramón cuando él vivía en Ecuador y en Quito, en donde se presentó en nuestros espacios y tuvimos una conversación sobre el trabajo que venía haciendo Planned Parenthood y cómo podíamos apoyar al ecosistema de soluciones que puedan trabajar en estas áreas de salud y derechos. Y desde ahí, bueno, también entendíamos que la economía puede ser enfocada hacia un beneficio, puede desbloquear las grandes oportunidades y los grandes retos que hemos estado conversando, incluso puede tener un retorno sostenible. Entonces, si estamos hablando ya de modelos económicos, decimos, bueno, aquí hay oportunidades y también encontramos muchísimo talento, ¿no? Lo que Mel nos dice, lo que Ana nos comparte, teniéndolo muy de cerca porque hemos estado pasando por programas de acompañamiento, vemos el talento que está en nuestra región y que está abierta y con muchas ganas de resolver los retos. Y en ese sentido, pues decimos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos que toda esta gran oportunidad que nos da la economía con nuevos modelos, del talento que existe en el país, y al tener en la región un sinnúmero de problemas, los emprendedores, las emprendedoras los ven como oportunidades y esas hay muchísimas. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos co-crear la iniciativa IDEA, que es justamente parte, el paraguas más grande de donde sale el foro, en donde se generan convocatorias abiertas para apoyar a las diferentes soluciones que se están desarrollando. Un programa de acompañamiento que tuvimos el gusto de también crearlo con Alterna, con Jess, para apoyar ya sean a emprendimientos o a fundaciones que estaban queriendo trabajar con modelos de negocio más innovadores que puedan escalar, y así es como Alterna apoyó a un sinnúmero de emprendimientos en México y en Centroamérica, e Impacto lo hicimos desde Sudamérica, y es así como descubrimos y fuimos encontrando maravillas que en verdad no conocíamos, y eso ha sido pues un gran trabajo, y la alianza que se va realizando entre estas organizaciones tan diferentes pues permite lograr este punto. Y por último, el tema de los premios IDEA, que es algo que estamos también muy emocionados que se va a dar al final de este foro, en el día viernes, en donde no solamente se apoya, se acompaña, sino se ofrece capital, que eso es lo más importante. Necesitamos invertir en las soluciones, necesitamos difundirlas, necesitamos comunicarlas, pero si no hay inversión, estas soluciones no van a crecer. Entonces necesitamos, y ahí creo que Planned Parenthood, dando el ejemplo, ofrece un capital semilla para que todas estas soluciones que están ya desarrollándose en Latinoamérica sigan creciendo, sigan escalando y sean el gran ejemplo para todas aquellas que están empezando, porque también encontramos cosas maravillosas que están recién en su momento de ideación, pero teniendo un gran ejemplo como lo que está haciendo Posta, lo que está haciendo Wambra, lo que está haciendo Lunar App y otros grandes emprendimientos, pues nos motiva a saber que hay muchísimas oportunidades en términos de educación y salud, de innovación tecnológica, de plataformas creativas. Así que vemos desde esa perspectiva que esto ha demorado un tiempo, entonces estamos hablando de que han sido años para lograr esto, pero creo que tenemos ahí ya vemos cómo estas semillas que se fueron sembrando están generando sus frutos, y esperamos bosques enteros, ecosistemas enteros que resuelvan los retos que vivimos, pero estamos entusiastas sobre lo que se puede dar. Es genial lo que decís, y voy a rescatar algo que me parece que a mí por lo menos me pulsó un montón, lo importante que hablamos, ¿no? de la visibilidad y de la financiación, ¿sí? Nosotros que por lo menos trabajamos siempre desde el triple impacto, es a los que están del otro lado parece imposible, pero se puede, y también si hay algún acá espectador que está indagando y empezando a invertir en proyectos de este estilo, es importante, y les voy a reforzar algo que a mí me quedó marcado del Foro IDEA que vivimos en Guatemala, donde tuve el honor de conocerlas en persona, la frase que nos dijo Natalie Molina Niño, que es, la mujer no necesita caridad, el mundo necesita a la mujer, y entender que necesitamos más
inversores que puedan apostar a estas ideas maravillosas que aportan. Digo, spoiler alert, acaba de salir una noticia en Berlín, donde un grupo de emprendedores varones crearon una solución maravillosa para nosotras las mujeres con un problema que no tenemos y que recibieron una financiación. Tic, 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 si no saben cuál es, los invito a googlear y a buscarla porque es maravillosa, porque si yo se los cuento, va a perder el efecto sorpresa de cuando vean la noticia digan, ¿qué? Bueno, señores, hay mercado para todo, así que pongan esas ideas en acción, porque probablemente, si esas personas consiguieron financiación, cualquiera de los que somos parte de este foro vamos a poder conseguirla. Y Ana, contanos vos un poco también esto, ¿no? ¿Con qué retos te has encontrado? Porque, bueno, Dani nos contó también con lo que hace junto también con Alterna y con Jessie, así que me parece que está bueno escuchar desde el lado de los medios digitales. Bueno, con un montón de retos, ¿no? Y creo que a todas nos ha pasado, al menos en estos ecosistemas que son bastante masculinizados, porque sí tienen mucho poder, o sea, digamos, así como la política, así como los espacios de la toma de decisión tradicional, de la política tradicional, los medios de comunicación, la publicidad, el espacio público, digamos, donde se difunden los discursos, donde se da voz, digamos, a quienes pueden o no hablar, pues es bastante masculinizado y bastante tematizado en función de los intereses masculinos, entonces masculinos hegemónicos, ¿no? Entonces siempre nos vamos a encontrar con bastantes trabas. Una de las trabas en los medios de comunicación y en el ecosistema de medios digitales, por ejemplo, es de que parte de una paradoja, ¿no? De que mientras más posibilidades de comunicación existe, cada vez más, digamos, Internet es un espacio amplio, ¿no? En donde los límites del acceso son cada vez menor a diferencia de los medios tradicionales, ¿no? Pero finalmente, ese acceso, nosotras para hacer una propuesta, por ejemplo, de reingeniería de nuestro medio de comunicación, que nació en 2010 como una radio en línea, básicamente era una radio en línea, porque nosotras venimos de un proceso de comunicación comunitaria, donde la radio comunitaria en América Latina es digamos, es un elemento bastante fuerte de la historia de la comunicación y del trabajo con organizaciones y comunidades. Entonces, cuando estamos empezando la reingeniería, hicimos repensarle, digamos, a nuestra radio como un medio digital, multimedia, es que empezamos a visualizar y a mirar qué es lo que estaba pasando en los medios digitales en ese tiempo, o sea, 2010, ¿no? Y ahí nos encontramos con bastantes estudios donde hablaban de que hubo un boom en el 2008 al 2013 de los medios digitales en América Latina. En 2015, por ejemplo, había varios estudios que hablaban de la cantidad de medios digitales en Ecuador, pero veíamos que no existía un solo medio para el 2016, 2015, un solo medio en Ecuador que se autodenomine como medio digital feminista, ¿no? Había medios que abordaban una perspectiva de género, periodistas que de forma individual estaban metiendo agenda en sus agendas de cobertura, ¿no? Había secciones, yo qué sé, aparecía ahí las temáticas de violencia en la parte de sociedad, había secciones tal vez de mujer, de familia, pero siempre como un gueto, ¿no? Siempre como una sección de un espacio más amplio, no como una mirada para transformar todo el medio de comunicación. Y en 2016, cuando hicimos un mapeo de medios digitales feministas y con perspectiva de género, es que vemos que, claro, en Ecuador no había un solo medio feminista. Luego, el siguiente año nacen varios medios y empieza, digamos, un impulso de varios medios feministas que empiezan a nacer desde distintos espacios, de distintas formas. Y también vemos que una de las cosas que también sucediera sobre los temas que abordamos, digamos, porque no basta solamente con que seamos medios digitales que le apostemos a los feminismos o a la perspectiva de género, sino, por ejemplo, temáticas como los derechos sexuales y reproductivos estaban por debajo de cualquier otra temática. Por ejemplo, hay un estudio que lo realizó una universidad de Estados Unidos en el que decía, bueno, los medios digitales
cada vez más son espacios donde se pueden posicionar las agendas alternativas, ¿no? Entendiendo alternativas como aquellos temas que los medios, digamos, más tradicionales de radio, televisión y prensa no las quieren tocar, ¿no? Entonces ahí aparecían los derechos de las mujeres. Pero en ese tiempo, los derechos de las mujeres estaban por debajo de temáticas como la corrupción, el medio ambiente, la ecología. O sea, había lista de temas y los derechos de las mujeres, peor aún, derechos sexuales y reproductivos, estaban, digamos, a la fila, ¿no? Casi en los últimos lugares de interés, digamos. Entonces, no bastaba con que se generaran mayores espacios de comunicación y nuevos medios de comunicación. Sí mantenían la misma agenda temática de interés en estos medios, ¿no? Entonces ahí dijimos, no, esta es una agenda a pelearla, ¿no? Porque muchas veces el periodismo te dice, bueno, no, el periodismo duro, el periodismo que vale la pena es aquel que está investigando la corrupción, el poder. Sí, eso es importante, pero para nosotras los temas importantes son aquellos que tienen que ver con la vida de muchas personas y en este caso las mujeres, la vida de las mujeres, de las niñas, es mucho más importante, es súper importante para sociedades democráticas, para sociedades justas y para sociedades que quieren hablar, digamos, de que estamos generando condiciones de equidad. Entonces, para nosotras esa es la apuesta, ¿no? Una apuesta de construir nuevos medios, ¿no? De generar espacios de donde los temas no sean estos temas aislados o temas de poca importancia o tal vez de una sección apenas o tal vez la temática de la agenda individual de una periodista que está ahí luchando, digamos, en un espacio por hacerlo, sino que sean temas prioritarios en la agenda mediática y también sean, digamos, temas que están disputando esa agenda pública, ¿no? Esa escena pública donde se debaten, digamos, muchas cosas, ¿no? Y ahí estamos los medios feministas para hacerlo. Y qué reto, Ana, esto que decís, ¿no? Porque me quedaba pensando que decís, bueno, qué importante para el periodismo, o que se considera que el periodismo genuino, digamos, es el que investiga la corrupción y el poder, pero cuánta corrupción y cuánto abuso de poder vivimos las mujeres y las niñas, ¿no? Digo, es abismal todo lo que uno tiene que atravesar, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, digo, es tremendo. Y me pongo un poco también como en el lugar de estas periodistas que por ahí no tienen la posibilidad de crear un medio digital, más allá de que hoy tenemos plataformas al servicio, ¿no? Y a la disposición. Y esto es un poco también como para ir compartiéndolo con Mel, que digo, está buenísimo los medios digitales, las redes sociales, pero no olvidemos que es un algoritmo de empresas que buscan rentabilidad. Entonces podemos tener un contenido que esté buenísimo, pero que a veces si no le ponemos pauta, no tenemos financiamiento y demás, es más difícil a veces que se vea, y por eso es importante el apoyo orgánico, el apoyo entre nosotros, que los que estemos acá, digo, podamos seguir estas cuentas, podamos comentar, podamos expresar algo para que el algoritmo también nos permita seguir estando vigentes, porque es también un poco cómo nos invisibilizan. Y del otro lado tenemos todas estas mujeres periodistas, ¿no? Colegas, que por ahí les toca estar en una redacción hoy donde lo que se les piden es el click-tac, ¿no? O cómo ajusto el titular de manera tal para que venda, para que la gente entre a esa noticia, y muchas veces desde esos copies también nos estamos vulnerando a nosotros, nos estamos violentando a nosotros. Así que muchas gracias por compartirnos ese reto, y quería preguntarte a vos, Mel, digo, ¿con qué desafíos, no, te encontrás todos los días en la industria, ¿no? Que no es menor? Como comentaba Ana, la publicidad tiene muchas cosas en común con el periodismo, porque es un ambiente también liderado tradicionalmente por varones blancos de mediana edad, de clase media alta,
¿no? Generalmente varones heterosexuales también, o sea, es una cosa como muy, muy normativa y hegemónica. Para que se den una idea, en Argentina solo el 8% de puestos de dirección creativa están ocupados por mujeres. Entonces, las cifras que se manejan son así, son mínimas. En Perú también tenemos una cantidad mínima de directoras creativas. Ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, se me fue de la cabeza, pero si quieren seguirnos en Publicitarias Perú, ahí también van a encontrar un montón de estos datos, ¿no? Entonces, tenemos un desafío muy grande, que es, por un lado, el prejuicio que hay con estas temáticas, ¿no? Porque generalmente se asocia a hacer una campaña con perspectiva de género, o que tu agencia adhiera a ciertos principios con, bueno, ser una agencia activista, ¿no? Y hoy en día estamos cambiando las conversaciones, y lo que veo que sí me da esperanza es que los derechos sexuales y reproductivos y la perspectiva de género en general, ¿no? Y agencias comprometidas con los derechos humanos, estas cosas empiezan a ser un valor agregado para las agencias y para las empresas. Y esto es algo que se viene dando en los últimos años, digamos, hace 4 años, cuando hablabas de estos temas, era como un escándalo, ¿no? Y por lo menos en Argentina, ¿no? Sabemos que en América Latina todavía hay muchos pasos, a nivel general, ¿no? Todavía hay muchos pasos para dar, ¿no? Sobre todo en algunos países. Pero igualmente, hasta en los países más difíciles y complejos con estas temáticas, se está empezando a abrir esta conversación. ¿Por qué? Porque la publicidad también se maneja de forma internacional. Entonces, por más que en tus países, que en tu país las regulaciones o la cultura consideren a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la perspectiva de género, la ESI, etcétera, de una determinada manera, tenés lineamientos mundiales que, si querés inscribir una publicidad en Cannes, por ejemplo, que es el Mundial de la Publicidad, si es una publicidad discriminatoria o sexista, no puede ser premiada. Es una regla del festival ya. Hay cuestiones como los ODS que están siendo parte fundamental de las políticas de los organismos internacionales, de los gobiernos y de las empresas, que esas empresas les exigen a las agencias compromisos que tienen que ver con la igualdad de género. Entonces, por suerte está cambiando mucho esa óptica. Esto no quiere decir que estén cambiando las cosas que pasan en la industria, ¿no? Porque una cosa es lo que está sucediendo a nivel tendencia, otra cosa es lo que sigue pasando en los números. Por supuesto, ahí hay un gap y hay que seguir trabajando un montón. Y también hay cosas que están empezando a surgir, ¿no? Como muchos varones apoderándose de estas temáticas en vez de darle, digamos, de dejar que hablen las personas que vienen luchando hace años por esto, ¿no? Pero bueno, sí está pasando mucho esto, que se empieza a percibir la perspectiva de género como una oportunidad para las marcas y para las agencias. Por eso, en este sentido, nosotras venimos trabajando en distintas iniciativas. Una de ellas es el sello Púrpura, que es la primera certificación en perspectiva de género para agencias de publicidad de Latinoamérica. Ya terminamos la etapa beta y tenemos a 5 agencias que se capacitaron y que hicieron todo un proceso de certificación en perspectiva de género junto a nosotras, que son agencias de Ecuador, de Guatemala, de México, de Perú y de Argentina. Entonces ahí ya tenemos un panorama general de que están pasando cosas distintas, ¿no? Por otro lado, también nosotras vamos desarrollando distintas herramientas y distintos productos que se están usando un montón en todas partes, en todos los equipos. Por ejemplo, están estas tarjetitas que se llaman Perspectiva Género, que son unas tarjetas lúdicas para analizar, ahí está Gigi, para analizar y pensar contenidos desde la perspectiva de género, donde cada tarjeta de estas tiene una pregunta distinta para hacerle una pieza de comunicación, ¿no? Entonces nos permite crear cosas libres de estereotipos de género, ¿sí? Repensando cómo están representándose a las personas, ¿no? Hasta cosas como las tipografías que estamos usando o los colores de vestimenta que estamos usando, ¿no? Porque los estereotipos de género están
muy metidos en cosas que prácticamente son imperceptibles a veces, ¿no? Después, por otro lado, también somos un medio de comunicación de la industria publicitaria con perspectiva de género, y acá me gustaría también hablar, no quiero robar mucho tiempo, pero sí rescatar Bien, esto de... Ok, estamos bien. Rescatar esto de... A veces nos desaniman todas estas barreras que nos vamos encontrando, ¿no? Pero todas estas barreras que nos vamos encontrando, al mismo tiempo pueden resultar en una oportunidad, porque hay todo un mercado que no está siendo atendido. Y acá, Te diste el por pie supuesto, para la siguiente pregunta, así sí, que continúa la ok, pregunta. excelente. ¿Qué oportunidades hay? Así que enganchamos. Ahí, listo. Bueno, buenísimo. Por supuesto, en primer lugar estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de responsabilidades. Pero por otro lado, estamos hablando de un mercado que no está siendo atendido, de un montón de personas que no están siendo representadas, de un montón de realidades que están viviendo distintas problemáticas y nadie les está aportando una solución, ¿no? Entonces digo, pasamos tanto tiempo, creo todas nosotras y todos quienes nos están viendo, seguramente pasamos un montón de tiempo angustiándonos a niveles en los que, porque digamos, estas temáticas nos tocan en muchísimos niveles, ¿no? No solamente a nivel profesional, nos tocan la autoestima, nos tocan las dinámicas familiares, nos tocan la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos y a nosotras mismas día a día. Yo puntualmente terminé estando deprimida, y lo voy a decir, o sea, sin filtros, o sea, casi me suicido por estas cosas, ¿no? Entonces nos generan problemas de salud mental muy fuertes, estas cuestiones. Los hostigamientos en redes sociales, el año pasado me hostigaron en redes sociales y fue de las peores cosas que viví en la vida, ¿no? Que cuentas con 3 seguidores estén todo el tiempo arrobándote, diciéndote cosas espantosas. Fue horrible. Me pasó eso, me ha pasado de deprimirme porque no tenía el lugar porque, en las agencias, porque la industria constantemente me estaba violentando, ¿no? Y cuando nos corremos de todo eso, de la norma y de todos estos códigos que se vienen usando tradicionalmente en todas nuestras industrias, empiezan a aparecer un montón de oportunidades que nadie está tomando y que somos las primeras en ver esto, ¿no? Y Publicitaria fue una comunidad pionera en Latinoamérica. Hoy en día hay más comunidades, pero fuimos las primeras en hablarles a las mujeres de la industria, y fue un estallido eso, fue una cantidad enorme de personas acercándose a Publicitarias porque no estaban siendo representadas, porque nadie hablaba de eso, nadie hablaba de las cosas que nos importaban verdaderamente a nosotras. Además de Publicitarias, también, como dijo Gigi en la presentación, soy cofundadora y directora general creativa de Hermana, que es una agencia de publicidad con perspectiva de género. Y también ahí hay un gap, digamos, por algo creamos Sello Púrpura, porque hay muy pocas agencias capacitadas en perspectiva de género. Y nos está pasando que nos empiezan a buscar clientes porque están necesitando eso, porque la necesidad en el mercado está. Y por último, la última experiencia que quiero contarles es la de Acabar, que lo presenté en el 2019, en el Foro Idea que se hizo en Guatemala, que fue presencial. Que ahí les conté de una idea que estaba desarrollando, que era un podcast sobre goce para mujeres y personas con vulva, ¿no? Y lo presenté, y la idea era que sea un podcast diverso, que compile un montón de especialistas, ¿no? Que pueda hablar de sexualidad sin ese toque mainstream que hay de fórmulas mágicas, ¿no? Sino que pueda hablar de múltiples temáticas que nos atraviesan. Y hoy en día ese podcast ya va por su segundo año, y es uno de los podcasts más escuchados de Argentina, de México y de Chile. De Chile. Y es un podcast enorme que tuvo una repercusión fantástica. Cada vez que sale un episodio están en el ranking primero, y también conseguimos un partner que es Spotify. Entonces, y es un gran partner. Es una de las principales marcas. Entonces las oportunidades están ahí
no nos quedemos en esas angustias. Me gustaría dejarles eso, ¿no? Que podemos corrernos y tomar estas oportunidades que vemos. Sí, me dejas así como, qué buen brief en algún punto, ¿no? Para los que trabajamos a partir de un pedido que tenés que pensar en esto, bueno, qué buen brief, también partir de ahí porque creativos somos todos y dentro de la industria por lo general es como que uno considera que el creativo está en la industria publicitaria, que el avalado para escribir o pasar una información o comunicar una información es un periodista solamente, ¿no? Como que hoy tenemos esa posibilidad de que estos talentos tengan distintas formas de expresarse y a partir de una idea como la de el podcast que acabas de contar, Mel, quiero saber de Alterna, digo, en cómo se va encontrando con todos estos proyectos innovadores que se acercan y demás, porque entiendo que uno cuando empieza a ser o no sabe que es emprendedor en algún punto, ¿no? No sé, contanos ahí vos, Jess, como cuáles son los desafíos y las oportunidades que hay para todos los que están del otro lado y que vean que hay chance de que se puede. Gracias, Gigi. Pues la verdad es que me dejó mucha reflexión todo lo que están mencionando aquí mis colegas que tienen una experiencia increíble. Y nosotros nos encontramos con un desafío en el que la iniciativa IDEA nos abrió una puerta a un sector que nosotros no conocíamos. Es decir, empezamos a ver un desafío muy grande en el ecosistema de emprendimiento e inversión de impacto, que este sector pues no es una prioridad para la publicidad, no es una prioridad para la salud y tampoco es una prioridad para el ecosistema de emprendimiento e inversión de impacto. Entonces, creo que tenemos un gran deber como Alterna y como Impacto ahora de empezar a educar el ecosistema, de empezar a involucrar otros actores, porque son pocas las incubadoras y las aceleradoras y las organizaciones que prestan servicios empresariales que en realidad tienen programas o que tienen pues una puerta abierta para tocar este tema. Entonces, ese ha sido un desafío muy grande porque ahí Dani no me puede dejar mentir que nos hemos encontrado pues con bastantes puertas cerradas y abiertas también en el ecosistema y es un deber de nosotros empezar a educarlo. Eso por un lado y por el otro, desde Alterna pues nos hemos dado cuenta que evidentemente existe un problema y una barrera muy grande en cuanto a acceso de servicios de salud, en cuanto a acceso a información, en cuanto a acceso a oportunidades de inversión. Y el que no lo quiera ver es porque de verdad está muy cegado. O sea, evidentemente tenemos un problema que resolver y poco a poco durante la última década también nos hemos dado cuenta que se está haciendo un poco más de bulla, ¿verdad? Estamos haciendo un poco más de escándalo y la gente se está dando cuenta. Entonces, es tanto una barrera como una oportunidad. Hay un arraigo también de una cultura muy cerrada, muy religiosa en toda Latinoamérica y sobre todo en Guatemala, que nos limita el poder generar ideas que permitan cambiar la forma de pensar y romper los tabús que nos rodean, ¿verdad? Pero desde este país tan chiquito que es Guatemala, estamos tratando de descubrir, de ser un poco más ingeniosos en cómo podemos llevar el tema de una forma diferente, pues a toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, otro de los retos que nos encontramos es que estamos trabajando, descubriendo organizaciones, empresas que tienen un mercado muy limitado de ventas, un mercado muy limitado para acceder a otros mercados. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir resolviendo? ¿Cómo vamos a ir con el cuchillo, con el machete, diríamos nosotros, abriendo ese camino, abriendo ese puente para que todos los emprendedores que van detrás de nosotros logren encontrar esas oportunidades y se logren conectar, ¿verdad? Eso, y lo último que quisiera decir tal vez es que otro de los retos que nos encontramos es que existen muchos actores que están metidos en el rollo y en el tema, pero cero articulados. Es decir, la publicidad está por un lado, el sector de salud está por el otro, el ecosistema de emprendimiento e inversión está por el otro. Entonces, creo que una oportunidad muy grande
de esta iniciativa es que logramos generar un espacio de convergencia para estimular el cambio, provocar el diálogo y retar el status quo de todos los sectores en general, ¿verdad? Entonces creo que es una gran oportunidad de aprendizaje, de conectarse a través de la iniciativa, y es una oportunidad poderosísima para toda Latinoamérica, y súper feliz de estar como pioneros y como fundadores también de la iniciativa y del programa. Bueno, genial, porque está bueno también que del otro lado, ¿no? Sepamos que podemos tener una idea, que a veces por ahí desde nuestro sector, me parece maravilloso también esto que pasa un poco con Idea Start, que está dentro del programa, y que por ahí Dani nos puedes contar un poco más de esos desafíos, ¿no? ¿Qué les pasa a estos emprendedores que se presentan? Porque muchas veces puede pasar de que uno tenga una idea que dentro del sector privado en el que está trabajando o en el que está ejerciendo no la puede ejecutar, o lanzarse solo independiente para hacer solamente esa ideita que puede ser súper poderosa, también te da muchos como retos, desafíos, inquietudes, y me parece que ustedes puedan compartir un poco esa inspiración de lo que hacen trabajando todos los días con esta gente, está buenísimo para que la gente lo escuche. Claro, y bueno, súper alineada a lo que menciona Ana, Mel y Jess de estos retos, pues en el momento que tú comienzas a hablar ya más uno a uno con aquellos emprendedores y emprendedoras, primero hay un desconocimiento sobre la realidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces es ahí donde la iniciativa, el foro, tiene una gran labor, porque es primero educar. Si no se educa, pues no podemos llegar a entender las grandes problemáticas, ¿no? Entonces casi que el movimiento donde hablamos de enamórate del problema, y eso quiere decir enamórate de todo lo que está pasando en nuestra región, entiéndelo, vívelo, ten empatía con las mujeres, con las niñas que lo estamos viviendo. Cuando tienes ese conocimiento puedes decir, bueno, ahora sí vamos a pensar en cómo solucionarlo a través de diferentes productos o servicios. Y en ese momento pues se comienza a limitar un poquito la capacidad de transformación. Entonces, Jess, y también no me dejarás mentir de que un tema del pipeline, ¿no? Que se habla, la cantidad de emprendimientos que están enfocados específicamente en estos sectores todavía muy limitado. Entonces es ahí donde casi que nosotros somos unas abanderadas de la causa y llegamos uno a uno a compartir, a convencer, como decía Mel, de la oportunidad que existe, porque lo vemos desde ese lado. Es, mira, si tú estás trabajando en educación, ¿cómo puedes trabajar en programas que realmente puedan ayudar a muchas más niñas, a muchas más jóvenes? Si tienes una plataforma, una aplicación que está enfocada en salud, ¿cómo puedes trabajar en la vertical específica y hacerla muy más de nicho? Entonces, ahí es casi un golpear puerta a puerta para llegar a entender todo eso. Es espectacular eso, Dani, que estás diciendo, sobre todo porque, a ver, les recordamos a todos los que nos están escuchando que desde la iniciativa IDEA impulsamos en los sectores del emprendimiento de impacto social, los creadores de contenido y todo lo que son los medios digitales, periodistas, creatividad publicitaria, los publicistas, pero necesitamos muchísimo también a todas estas mujeres que están en tecnología, porque tenemos... A ver, hay un montón de cosas que hoy la tecnología nos puede resolver, y así como los invité a googlear ese caso de innovación de este emprendimiento que crearon 2 varones para una necesidad que las mujeres no tenemos, las mujeres en tecnología tenemos un montón de mercado para apoyarnos, porque nosotras somos más del 51% de la población, digo, tenemos un montón de capacidad ahí para ayudar a resolver nuestros problemas, y incluso para trabajar y ser parte de estos equipos, que me sumo un poco como a la reflexión general que desde la agencia de publicidad de Planta, nos pasa que, por ejemplo, el sitio web de la iniciativa IDEA está programado por mujeres. Y no saben lo difícil que fue en un momento cambiar el switch para entender que cuando queremos trabajar y generar diversidad, y lo que dice Mel, que no es solamente el mensaje de lo que se dice, sino también cómo construimos esos equipos, fue un desafío enorme para todo el equipo para decir, paren, siempre programamos los mismos, abramos el lugar. Entonces, desde los que tenemos la posibilidad también de construir esos equipos, es importante como decir,
¿cómo aporto? Y hay mujeres programadoras talentosísimas que tienen ideas increíbles, que tienen una herramienta y un poder al alcance de su código, que nosotros, los que a veces tenemos la idea, no. Así que les invitamos a que se sumen también a estar acá, y tenemos paneles de tecnología en el foro, tenemos como un montón de cosas que están buenísimos para ver, y eso también es interesante de a veces ver cómo las mujeres científicas, las médicas, como distintas programadoras del mundo de la tecnología también se unen a pasar a ser creadoras de contenido, ¿no? Y ahí, Ana, contame un poco esto también de este boom que estamos teniendo, que lo celebramos, de un montón de especialistas en una temática en particular que se sumen a divulgar y a llevar su activismo desde la silla, ¿no? Desde el plano profesional, y que en los medios digitales se ve un montón. Claro, una de las cosas que digamos que es el logro de los medios digitales feministas o con perspectiva de género, muchos de ellos fundados por mujeres, es que amplían, digamos, ¿no? Ampliamos los temas de discusión, ampliamos también esas vocerías digamos, incluso en el periodismo es eso, ¿no? O sea, hay un estudio acá en Ecuador que se hizo hace algunos años en el que decían que prácticamente había, en 10 años, había más o menos como 50 vocerías que se trasladaban, digamos, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces es como que se invitan a los mismos expertos, a los mismos voceros en la economía, en la política, y se va dando vueltas finalmente a esas mismas vocerías. Entonces, una de las cosas que tiene la creación de medios digitales, digamos, propios, feministas, es de que ampliamos eso, porque muchas de las veces los medios de comunicación y los periodistas no es por un tema incluso de voluntad de no hacerlo, sino yo sí pienso que también es un desconocimiento muy fuerte, y también el contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? O sea, como decíamos, es un contexto bastante masculinizado, entonces es casi difícil que puedan acceder a este tipo de contenidos y de otros espacios. Y por eso ahí venía una de las cosas que también quería decir con referente a lo que antes decía Gigi, este tema de qué pasa con aquellas periodistas que están en espacios de medios, televisión, radio, prensa, que no son, digamos, parte de un medio digital, pero que son periodistas feministas que quieren, digamos, impulsar espacios y contenidos en sus medios. Ahí es cuando nosotras dijimos y pensamos y reflexionamos de que no bastaba, digamos, con que Wambra haga un periodismo distinto, diferente, si es que no se generaban redes y una comunidad también, digamos, de periodistas feministas. Y así es que nació el Festival Sarelia, ¿no? En 2019 nace el Festival Sarelia de Periodismo, Medios Digitales, Género y Feminismo como un espacio para juntarnos quienes estábamos dispersas en este espacio, y también aquellas periodistas que tenían justamente por todo este contexto que a veces también es bastante violento, como decía Melanie, es eso, ¿no? O sea, hay mucha violencia y muchas periodistas viven eso dentro de sus medios de comunicación, o sea, es el hecho de que se les minimiza las agendas, por ejemplo, cuando tú propones que se tome en cuenta un tema, te dicen, no, pues, o sea, ese es porque eres activista, o sea, o quieres colocar una cobertura. Entonces, no, eso no es prioritario. Entonces, siempre hay un marco, digamos, que está bastante cerrado. Y una de las cosas que logramos, digamos, y creemos que es súper importante de los espacios como este y como el Festival Sarelia, es que te das cuenta de que es posible romper los marcos, ¿no? Y hay una cosa que en comunicación trabajamos mucho, ¿no? Que es este tema de cuáles son los marcos referenciales que tienes, esos marcos, digamos, que están construidos, y qué hacemos para romperlos, ¿no? Y creo que una de las cosas que ha hecho el periodismo feminista es romper esos marcos establecidos y decirte, esas no son las fronteras. Hay otras, hay otras, podemos romper, podemos abrir puertas, abrir ventanas, de eso que nos decían, esto es lo posible, o sea, quédate con esta imagen, con esta cajita cerrada, porque eso es la realidad y eso es el periodismo.
¿no? Nos dicen lo mismo en la publicidad. Esto es la publicidad, ¿no? Esos son los patrones, los marcos referenciales, los códigos, las reglas, las normas. Y cuando nosotros decimos, no, voy a romperlas, pero resulta que no estamos solas, ¿no? Y en el Festival Sarelia nos pasó mucho eso, ¿no? Había, me acuerdo de una charla que tuvimos cuando podía ser presencial, extraño tanto los espacios presenciales porque pasa eso, ¿no? Salimos de un foro, invitamos a una periodista de una agencia internacional. Ella era periodista, básicamente reportera de guerra, ¿no? Era una charla sobre la perspectiva de género en las agencias internacionales de noticias. Y se dio la charla, estuvieron ahí bastantes personas en la sala, y cuando ella sale me dice, yo no pensé que iba a haber tanta gente. Yo pensé que iba a ser un espacio bastante pequeñito. Estoy asombrada. Le digo, no, están un montón de personas que incluso rompieron nuestras expectativas cuando hicimos el festival. Llegó un montón de personas interesadas de distintas comunidades, de ciudades distintas, a no solo la capital de Ecuador y también de otros países. Y claro, cuando yo le dije eso, le digo, pero ¿y tú cómo miras este tema? O sea, ¿cómo miras tú en tu práctica? ¿Alguna vez? Dice, al conversarlo me di cuenta de que sí esto topaba, o sea, yo había evitado topar este tema, por ejemplo, fui mamá y seguía, digamos, con las mismas condiciones haciendo cobertura de guerra y no me daba cuenta de que esto tenía que ver con el género, o sea, digamos, de que todo lo que pasé tenía que ver con una diferenciación y una simetría de género. Y claro, fue como que ella se enfrentaba a eso, ¿no? Al conversar con otras periodistas que estaban en la misma situación y percatarse de que eso no estaba bien y no era normal, ¿no? Y creo que eso provocó una de las cosas que una compañera de Chicas Poderosas, y que es parte también, digamos, de la organización que fue parte del inicio de Sarelia, que es Isabel, decía, las periodistas en un artículo, ella decía, las periodistas salimos del closet, ¿no? Después del Sarelia, porque era como que aquellas que estábamos todas tímidas de decir, soy feminista, pues después de ese espacio y después de conocer que había 500 personas, porque tuvimos la participación de más de 500 personas, entre docentes, estudiantes, periodistas, comunicadoras, que digan, no, o sea, el periodismo feminista es posible y además es necesario, pues todas nos salimos del closet y dijimos, no, pues yo también soy periodista feminista. Y creo que eso es una de las cosas que generan espacios como este, las redes. Y ahí hay una cosa que quiero compartir desde el tema de la epistemología feminista, ¿no? Que es que el conocimiento, digamos, muchas veces está dado, ¿no? Masculinizado con ciertos parámetros, y para lograr que eso cambie es porque alguien dijo que así tenía que ser. Entonces, para que cambie no basta solamente con cambiar nuestra individualidad y nuestra acción personal, sino se necesita cambiar esa comunidad que avala, ¿no? Que legitima, digamos, que eso está bien. Y eso creo que el feminismo está rompiendo y diciendo, eso ya no está bien en esa comunidad. Entonces, cambian las cosas, ¿no? Sí, qué importante eso también, digo, es parte del proceso de construcción de cada una de nosotras también, porque cabe mencionar de que el género o la sexualidad que elegimos cada persona no garantiza tener perspectiva de género tampoco, porque muchísimas mujeres también hemos pasado, somos criadas por el patriarcado y tenemos un montón de asuntos que deconstruir. Y me sentí muy representada con lo que contabas, porque en mi campo, que no es el periodismo, y un poco, sí, desde formación, que es más la creatividad publicitaria, sentimos como mucha violencia en los puestos de liderazgo, con mansplaining, con un montón de reuniones de que te quedas dudando si tu idea estuvo bien o estuvo mal, como que te tenías que quedar en el molde. Y cuando atinabas a decir, yo siempre lo cuento, yo ocultaba mi pañuelo en la oficina, porque era directora. Entonces, como tenía un puesto alto y tenía unos jefes que no tenían, por ahí no caminaban la deconstrucción, digamos, para dejarlo en ese marco, era mucha presión, porque cuando puedes salir de ese lugar, y está buenísimo que los que están del otro lado encuentren sus grupos y que se apoyen en organizaciones, que en mi caso fue publicitarias, fue salir del closet.
Y como dijo Cata Ruiz Navarro en Guatemala, en el foro del 2019, yo donde voy digo que soy feminista, el que no le gusta que lo cuestione y que se replantee sus privilegios. Y la realidad es que está buenísimo que podamos salir todos como desde ese lugar y que nos apoyemos en nuestros talentos y que nos apoyemos en la causa, que tengamos idea de la problemática desde fuentes, que es muy importante, me parece también, para como mencionaba Ana, ¿no? También de las fuentes verídicas, porque tenemos muchas fake news, tenemos mucha polaridad también en los medios digitales, en las redes sociales, mismo también desde cómo vamos construyendo el consumo. Entonces me parece espectacular esto de que todos los sectores que estamos acá, que parecemos que hacemos cosas distintas y que nos atraviesan los derechos sexuales y reproductivos, nos atraviesa la responsabilidad profesional de comunicadores, tanto desde una idea para tener un proyecto de impacto social, tanto desde cómo lo comunicamos, investigamos y lo llevamos en los medios de comunicación, desde cómo informamos y reeducamos. Digo, vamos a tener acá en el foro un panel de influencers que hablan para industrias y para audiencias millonarias, digamos, ¿no? Que es súper interesante de observar qué pasa con la ESI, que tanto la necesitamos, y que a veces no necesitamos solamente caer en hablar de aborto. Digo, los derechos sexuales y reproductivos atraviesan un montón de temáticas y hay que tener idea. Así que me parece importante que todos los que estén acá nos puedan seguir también en las redes sociales del foro, digo, a cada una de nosotras que nos vayamos apoyando para tener cada vez más información y tener estas ideas poderosas que las pueden presentar, obviamente también ante la organización de Planned Parenthood Iniciativa IDEA. Y como para ir cerrando, porque ya nos quedan como 15 minutitos, les voy a pedir un tip, un consejo para que cuando terminen estos 3 días del CrossFit de los derechos sexuales y reproductivos que vamos a vivir con una maratón de sesiones, se vayan todos súper contagiados para decir, yo desde mi lugar puedo aportar a construir una sociedad y un mundo mucho más justo. Así que una inspiración, un tip, Jess, que nos puedas dar. Bueno, a todos los y las emprendedoras que están ahí escuchándonos y participando en este evento, si tienen una idea, si tienen, por más chiquita que sea la idea, sáquenla adelante, comuníquense con nosotros, búsquennos, traten de cuestionarse si en realidad su idea o no resuelve una necesidad, no se vayan a topar con las ideas de estos alemanes o no sé si son belgas que hicieron una idea que en realidad no resuelve una necesidad. Traten de pensar que nosotros aquí conectados estamos muy privilegiados como mujeres y como hombres que estamos aquí, tenemos el acceso a informarnos, tenemos el acceso a esta plataforma, pero mientras nosotros estamos aquí, miles y millones de mujeres y de niñas están aisladas, están en sus comunidades y están buscando también oportunidades para seguir creciendo, para informarse, oportunidades y acceso a salud. Entonces, todas las ideas que tengan, piensen en todas esas mujeres y niñas que no tienen la oportunidad de estar aquí, para que pueda llegar esa idea, para que pueda llegar esa solución, porque eso es lo que estamos buscando, es soluciones que pueda llegar a esas comunidades también aisladas. Entonces, búsquennos, únanse, compartan, conéctense con más gente. Si tienen una idea pero tienen miedo, busquen un apoyo, busquen una organización que las pueda ayudar y que las pueda apoyar y láncese. Háganlo y salgan del closet, como diría Gigi. Ese es mi consejo para todos. Muchísimas gracias, me encantó. Ana, ¿qué tip, consejo a todas las creadoras de contenido, periodistas, medios digitales, acudamos ahí? Y mismo también a las mujeres en tecnología que las necesitamos para que nos hagan los websites, para que nos hagan también todo, que podamos comunicar, digamos, tener mejores experiencias de usuarios con estos temas. Se me venía una imagen, Gigi, o sea, ante esta pregunta, ya que empezamos con una imagen, bueno, ahorita no la tenemos para proyectar, pero se me venía una imagen yo soy fan de tomar fotografías cuando veo una planta que crece en el cemento, así, o hay estas plantitas que aparecen en los lugares que vos, si las plantaras en una maceta, con tierrita, no te crecen,
pero hay el cemento y ahí están creciendo en la pared, en los ladrillos. El otro día yo tengo una foto ahí de mi perfil en redes, alguna vez le puse una fotografía de una florcita rosada hermosa, de un desfogue, salía de un desfogue digamos, de un conducto, de un desfogue, de un sifón, ¿no? Y yo le tomé la foto porque decía, esta flor, ¿cómo creció aquí? Digamos, si no tiene tierra, no tiene agua y está ahí en un sifón y esta florcita. Entonces, me encanta tomar las fotos en todo lado. Recuerdo en Guatemala, el año que estuvimos en Iniciativa IDEA, había un montón de casitas que tenían estas plantas en los techos y eran como yo, ¿por qué tienen estas casitas, plantas en los techos? Entonces se me viene esa imagen y allí yo ponía una frase que era de que las mujeres que somos necias crecemos donde nos dicen que no, ¿no? Entonces creo que eso es como una de las frases que a mí me motiva, porque yo sí me considero súper necia. A mí cuando me dicen algo que no es posible, pues ahí estoy, ¿no? Creciendo en el cemento. Y creo que eso es una de las cosas que hacemos para cambiar esto que decía antes, ¿no? Para cambiar y romper esas fronteras referenciales que nos han dicho sobre qué es cada espacio, ¿no? Entonces, nos dijeron que en los medios digitales, pues había un esquema y nosotros dijimos, bueno, queremos hacer un medio digital feminista, pero además no solo feminista, sino comunitario. ¿Qué es eso? ¿Quién está haciendo medios digitales comunitarios? No sabemos, no nos importa, queremos hacerlo, queremos pensarlo, queremos construirlo, resignificar, digamos, todo el bagaje que venimos de educación popular, de trabajo en comunidades, en organizaciones, resignificarlo al 2.0, y eso es lo que estamos haciendo al paso, al pensarnos, al imaginarnos cosas, ¿no? Entonces creo que una de las cosas es justo romper como esas fronteras que nos han dicho en cada espacio que es posible. Y lo otro sí es un tema de, digamos, de juntarte. O sea, para nosotras no existe posibilidad de cambio si es que se hace una cuestión individualizada o solamente aislada. O sea, se debe cambiar todos los espacios. Y ahí es cuando la frase de feministas en todas partes creo que me parece fundamental. O sea, juntarte con otras mujeres para pensar, reflexionar, y creo que esa es una cosa bastante motivante, porque no solamente te das cuenta de que tú estás en ese espacio para hacerlo, sino que hay un montón de gente que está pensando igual que tú y que quiere hacerlo. Espectacular, me encanta ese tip, te lo complemento para los que estamos de este lado ahora en la era digital. Conéctense, digo, ustedes, los que están del otro lado en la plataforma, pueden completar sus datos, salúdense, digan, hola, estuve en el foro, como que vivan esa energía y ese clima, porque realmente cuando empezás a conectar con las personas que atraviesan los mismos valores que te estás cuestionando o que te estás preguntando, porque, digamos, partimos de un interrogante, ¿no? Todo empieza con un por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no escribirle un mensaje de WhatsApp a alguien que le acaba de ver la foto en el perfil? Y digo, che, me gusta tal cosa, nos podemos empezar a charlar y siempre podemos ir potenciando ideas, o por lo menos recibir un consejo, una información, una mentoría, un dato, y ese dato puede ser el interrogante que responda a la pregunta de que todo empieza con un porqué. Así que gracias, Ana, en serio me parece maravilloso la metáfora que acabas de hacer y cómo lo comparaste con la planta, así que sí, la verdad, gracias. Y Dani, ¿qué tip y qué consejo le puedes dar a todas las personas que nos están viendo del otro lado? No sé cuántos puntos de rating vamos, pero por ahí veo que el chat explota, así que entiendo que estamos en el pico de rating. Sí, vamos bien. Súper entusiasmada. Yo creo que bueno, primero como solo este espacio que si ustedes nos ven, mujeres que estamos liderando desde nuestros espacios, necesitamos tener esto cada vez más, todos los días, todas las semanas. Yo creo que primero es eso, ¿no? Entonces, en el momento de alzar nuestras voces, de declararnos feministas, hagámoslo en cada una de las oportunidades que tengamos. Y eso yo creo que es fundamental, porque solo así, si no, se nos quedan en nuestros espacios, en nuestros nichos. Entonces, esa es mi primera invitación, a que podamos alzar nuestras voces, a ser líderes. Y
cuando ya tengamos eso, también les invito a que nos encontremos con aquellos que somos diferentes, aquellos que no se parecen a nosotros, que vienen desde los medios, desde la publicidad, desde la tecnología, desde el emprendimiento, desde la inversión. Hablemos de nuestras diferencias, pero enfoquémonos en todos estos puntos en común que tenemos, porque desde ahí creo que nos vamos a encontrar una confianza muy importante. Y cuando se tiene esa confianza, tú tienes de ahí sí ya como una primer pilar para poder hacer cosas increíbles. Entonces, con los emprendedores, las emprendedoras que trabajamos, nos encanta ver que tengan una perspectiva audaz, que sean, que quieran resolver los grandes problemas, no de sus localidades, no de sus países, sino de la región, del mundo. En el momento que cambias un poquito el chip y tu mindset a eso, de verdad que todo se alinea y seguro van a encontrar acceso a más conocimiento, van a encontrar a redes que les quieran apoyar y sobre todo van a encontrar inversión, porque yo voy a recalcar mucho de que podemos seguir hablando de todos los trabajos que hacemos, pero necesitamos invertir. Y aprovecho a invitarles a un foro, a un panel que va a haber al final del foro el viernes, donde inversionistas van a hablar de los retos, pero van a hablar de las oportunidades que han encontrado y cómo lo están haciendo. Y en realidad vemos que ahí hay un gran potencial. Nos encanta ver que hay cada vez más fondos que están viendo la perspectiva de género, que están viendo que la diversidad es fundamental y que desde ahí es donde podemos cambiar nuestras economías, nuestros sistemas. Entonces necesitamos ver una mirada ecosistémica para cambiar lo que está mal, pero yo creo que si tenemos líderes con los que he tenido el gusto de compartir y hemos tenido el gusto de trabajar durante estos meses, pues yo creo que pronto tendremos cambios profundos. Así que gracias, aprovecho para agradecerles a cada una de ustedes porque ha sido un gusto y un placer real trabajar y estamos en la lucha, así que seguiremos aquí, síganos porque van a haber muchas más cosas en el futuro. Qué lindo panorama ese del futuro, ¿no? De las apuestas, de lo que se viene y con un mundo tan raro que nos incomodó en el último periodo. Me parece que está bueno entender esto de que hay mucha oportunidad hacia adelante, de que tenemos mucho aprendizaje, que hay apuestas que probablemente sean plenos ganados. A mí eso me lo decían en casa, que es cuando lo sentís acá, anda, porque una ganancia te va a dejar. Y realmente creo que es así, conéctense, charlen, dialoguen, porque probablemente las decisiones y las acciones o el mensaje que puedan llegar a mandar hoy sean el resultado de un futuro próspero de su proyecto y de su idea. Así que gracias, la verdad, Dani, es un honor y me encantó esa reflexión con el llamado también al futuro, ¿no? Y Mel, ¿qué tip le puedes dar a la audiencia que está del otro lado trabajando en comunicación, creatividad? Bueno, sí, en tecnología, en todo. Voy a dar consejos en general en periodismo. El primer consejo que les puedo dar, que es clave porque ya están acá, es escuchen y asistan a todas las actividades que puedan del foro IDEA, porque la mejor forma, la mejor herramienta para tener ideas es conocer realidades. Es tan simple como eso, conocer realidades, conocer otras ideas, inspirarse con lo que está pasando en distintas partes del mundo, con lo que están pasando con distintas iniciativas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para tener una idea, empaparse de las temáticas, ¿sí? Y la curiosidad, ¿no? O sea, por algo este panel habla de que todo empieza con un porqué, porque es clave esa curiosidad al principio, ¿no? Y conocer y absorber, como entren en modo esponja, o sea, entren a este foro en modo esponja y absorban todos los conocimientos y experiencias y diálogos con todas las personas que puedan. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo pasamos de una idea a la realidad? Bueno, eso también son cosas que a veces como que se nos presentan barreras, ¿no? Y que nos cuesta pasar del tengo una re buena idea a lo voy a hacer. Y ahí les voy a decir un par de cositas rápidamente para no robar tanto tiempo.
O sea, por un lado, nosotras en Publicitarias hablamos de los publisaurios, ¿no? Que es un publisaurio, es esa persona que sigue comunicando como en los años 50, ¿no? Con valores de los años 50, que no evolucionó y no hace una lectura del mundo presente y en el que vamos y que no les importa para nada los derechos humanos. Publisaurios puede haber en todas las industrias, si quieren pueden ser los mediasaurios, los empresarios, ¿no? Puede haber saurios de todo tipo. Entonces, cuando tengan una idea, y seguramente se van a encontrar con un montón de personas que les van a decir que no a esa idea, ¿no? Porque no, jefesaurios ponen gobersaurios y todo. Ahora empezamos con brainstorming de saurios en el chat, por favor. Entonces, todas estas personas que te van a decir que no, porque básicamente están en otra época, entonces tengan en cuenta eso también, ¿no? Digamos, si van a buscar apoyo ahí, sepan que eso probablemente va a suceder, y eso no debería ser un freno para su proyecto, ¿sí? Vuelvo a lo que dije al comienzo del foro, construir en paralelo, ir a buscar el apoyo de las personas que sí están apoyando y promoviendo los derechos humanos, que son un montón de personas. Digo, porque muchas veces las ideas quedan muertas en esos no, y es una pena absoluta, ¿sí? Por otro lado, les digo que trabajen colaborativamente, que busquen hacer red con otras personas. Este foro es una oportunidad enorme para que hagan red con otras personas, ¿sí? Esto también se los digo como consejo de la experiencia personal, o sea, Publicitarias lo empezamos construyendo en paralelo, y yo no sabía que había tantas empresas y organismos maravillosos invirtiendo en ideas de ese tipo. O sea, para nosotras nos hubiese ahorrado, no sé, 4 años de crecimiento lento, dolores de cabeza y estar sufriendo, trabajando de noche, saber que había organismos financiando e invirtiendo en las buenas ideas para promover los derechos humanos. Entonces sepan que existe, aprovechen este foro, y también hablen con las personas, que es gratis. O sea, hay un montón de herramientas para hablar con las personas, para entender sus lenguajes, eso es clave. O sea, Gigi hablaba de salir del closet feminista. Yo les voy a invitar a salir del tupper feminista también. Porque a veces nos quedamos en nuestros entornos, en nuestros lenguajes, sean los lenguajes activistas o sean los lenguajes de la academia. La mayoría de las personas que están allá afuera y que son la mayor parte de nuestros públicos no hablan esos lenguajes. Entonces tenemos que entender muy bien a qué personas les estamos hablando. Podemos hacer Google Forms, podemos hacer encuestas de Instagram, podemos ir y entrevistar personas, o sea, apliquen esas herramientas que son gratuitas y son claves para entender el lenguaje. Y por último, que no gane el miedo, porque en todo este proceso se van a encontrar con un montón de antiderechos y un montón de personas súper violentas que van a intentar ponerles miedo, incluso personas de sus familias, de sus entornos, ¿no? Personas de entornos con los que crecieron, personas de su fe, ¿no? O sea, hay un montón de personas alrededor que les van a intentar meter un montón de miedo para no seguir trabajando estos temas. No tenemos que permitir que nos gane el miedo, porque cada vez que logran infundirnos el miedo es cuando vamos perdiendo espacios. Y estamos haciendo un trabajo de conquista de espacios. Y si quieren más consejos y eso, también les recomiendo hacer el lab de Publicitarias, en el que vamos a trabajar puntualmente en esto, cómo pasar, cómo poder tener ideas, en primer lugar, y después cómo hacer que esas ideas sean una realidad. Vamos a trabajar puntualmente en eso, y les vamos a dar un montón de herramientas que vienen del design thinking, de la publicidad y de la creatividad, para que puedan llevar adelante sus ideas para promover los derechos sexuales y reproductivos. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, soy muy feliz de compartir, me inspiran un montón todas, también soy muy fan de lo que estuve leyendo en el chat, ya me guardé un podcast que dejaron ahí para escuchar, y estoy viendo un montón de colectivos ahí a los cuales también voy a empezar a investigar y seguir. Gracias. Espectacular, gracias. Me parece que
nada, tuvimos una sesión, un panel, donde sentí que estaba hablando con amigas y con colegas de toda la vida, no sé, esto que tiene el foro que te conecta y que puedes empezar a darte cuenta de que no estás solo en esto, de que puedes hacer un montón desde tu lugar, que tu acción, por más mínima que vos creas, cuente y cuente un montón. En el chat también lo mencionaban, ¿no? Esto del síndrome del impostor, que constantemente las mujeres también lo sentimos en los distintos ámbitos. Así que muchísimas gracias por todos estos maravillosos consejos que yo me llevo hoy, porque esto es de todos los días, es un journey, digo, no es una meta de llegada. Entonces yo me voy súper inspirada, me voy muy comprometida con lo que ustedes me acaban de contagiar. Me llevo muchos interrogantes, también quiero encontrar cuál es el nuevo porqué que me va a pulsar a la siguiente tarea, a la siguiente idea, porque tenemos muchos retos y tenemos muchos desafíos, y quiero ver todos los paneles del foro porque me parece que hay unas figuras alucinantes. Yo les decía a todos, me siento como en el Coachella o en el cualquier festival de música que se imagine, donde está todas las rockstars que quería tener cerca en mi vida de la industria y en este caso de los derechos sexuales y reproductivos. Así que stay tuned, quédense ahí, estén conectados con nosotros, hagan networking. Muchas gracias por el tiempo de todos ustedes. Revisen todos sus mails en correo no deseado o en promociones, porque probablemente tengan ahí oportunidades, y les invito de que se queden no solamente en todo el panel, sino que no se pierdan el final del foro. Vamos a tener un evento sorpresa con algo, lanzamiento inédito, en exclusiva para todos los que tenemos el privilegio de estar aquí en el foro, así que entran ya al perfil como nos explicaron recién y se pueden guardar en la agenda, en el calendario, para que no se olviden y puedan participar hasta el final, porque es maravilloso lo que se está generando. Gracias a mis colegas, ha sido un placer, creo que estamos on time, así que nos estamos conectando en el networking. Gracias. Justito de nuevo con el tiempo. Muchísimas gracias, Gigi, por tu excelente moderación. Gracias, Melanie, gracias, Dani, gracias, Jessy, gracias, Ana, por sus inspiradoras palabras. Fue increíble lo que se vivió en estas casi 2 horas, hora y media que tuvimos con ustedes.